Y digo que cambiamos absolutamente de registro porque nosotros vamos a entrar en lo que antes apuntaba Ramón, en la política de lo no humano, que también Jorge hacía mención con respecto a esos otros animales, ¿no? Entonces, nuestro proyecto, lo veis aquí en la diapositiva, es interrelaciones, transformaciones y tentaculidades de la vida grupal entre animales humanos y no humanos a partir de la pandemia del COVID-19. Y somos 3 compañeras del grupo, las que estamos aquí. En principio, empezaré yo a haceros un poco una exposición. Lo que os traigo hoy es una síntesis de lo que he estado trabajando. Es decir, no voy a entrar mucho en el detalle, sino que voy a hacer ese relato sintético que creo que de entrada nos será más útil que una explicación mucho más abstrusa, digamos, ¿no? Entonces, voy a ir pasando unas imágenes que ya aviso que son absolutamente especistas y, en todo caso, si queréis al final de la presentación, pues podemos comentar, las podemos comentar, ¿no? Voy a ir leyendo algunas cosas y vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando en este discurso. A ver, a raíz del proyecto, de este proyecto que acabo de referir, presento lo que he estado yo trabajando, que es Pandemia sine fine, el especismo, y es un abordaje donde documento procesos, he estado buscando bibliografía y mensajes, o sea, los medios, que dicen los medios, sobre la cuestión de la pandemia, sobre cómo se ha desarrollado todo esto. Y entonces lo que he hecho ha sido un análisis de eso que digo, de esa literatura, de esos comunicados mediáticos, y quiero evidenciar algo, y es que los patógenos zoonóticos, esta palabra que hemos aprendido con muchas otras que hemos aprendido durante la pandemia, un vocabulario bastante extenso que antes igual no conocíamos, ahora nos suena, ¿no? Pues estos patógenos zoonóticos que se describen como saltando a las humanas son la excusa para neutralizar el rol humano y eximirle de su responsabilidad en lo que vamos a ir viendo, ¿no? A ver si me acuerdo de ir pasando las diapositivas. Ahora tengo que apuntar para allá. Como no lo veo, vale. Entonces, hay alguna imagen que igual os puede molestar, ¿bien? He dividido la presentación en 2 apartados. Empezamos con el primero, que es especismo y zoonosis en acción. Entonces, para ello decir que la pandemia del COVID-19, probablemente ocasionada por la explotación de los otros animales, la relación de la humanidad con las otras especies continúa casi sin cambios, a pesar de todo lo que hemos experimentado, ¿no? Por ejemplo, la carne sigue su imparable ritmo de ventas, se hacen documentales que banalizan la extrema situación de la vida de los otros animales, o de los que llamamos animales salvajes o no, pero que están en cautiverio, o la crisis climática se desata causada en gran parte por lo que llamamos agricultura animal. Entonces, la pregunta es, ¿qué posibilita que la mayoría de las humanas continúen sus vidas cotidianas casi sin alterar sus parámetros de vida cotidiana y sin preguntarse cuál es su relación con los otros animales? Y sin duda nos respondemos, es esa construcción social conocida como especismo. ¿Y qué es el especismo? Todas sabemos ya qué es el especismo. Es esa supuesta superioridad del animal humano por encima de todos los seres vivos, lo cual conduce a la explotación de los otros animales. El especismo es un sesgo que se encuentra presente en las diferentes culturas y, bueno, lo que hace es establecer unos parámetros por los cuales nos regimos de forma, muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, de forma inconsciente, porque es lo que hemos aprendido. Pero es este sesgo que nos puede llevar precisamente a consecuencias como las resultantes y puede incluso incrementar esta posibilidad, ¿no? Cuando el coronavirus inició su presencia en Europa, a principios de 2020, al menos que sepamos, ¿verdad?, muchas publicaciones relacionaron los mercados húmedos, recordemos aquello de mercados húmedos, con el contagio del COVID-19. Mientras tanto, el consenso científico-social se ha ido extendiendo para situar el origen de la pandemia y se cree que esto es interesante, que antes también apuntaba Jorge, se cree que se originó en murciélagos, que lo traspasaron a un animal intermedio y este infectó a las humanas, ¿no? Pero bien, a partir de estos desarrollos científicos aparece una advertencia a la que no se le presta la debida atención, y es que si no cambiamos la relación que mantenemos con los otros animales, es más que probable que pandemias como la actual sean recurrentes y con resultados infectivos todavía mucho más importantes, ¿no? Sin embargo, a medida que ha ido avanzando la investigación y se han encontrado vacunas, pues el origen de la pandemia ha ido quedando como un poco en el olvido
escondiendo la raíz antropocéntrica y especista que le dio lugar y que puede ocasionar, como digo, pandemias y situaciones todavía más calamitosas que la presente. Las zoonosis han causado todas las pandemias o casi todas las pandemias que han afectado a la humanidad. Sin embargo, esta relación causal queda en gran medida reducida a discusiones científicas y también activistas que no acaban de impregnar, digamos, el debate colectivo, ¿no? La renuencia generalizada a examinar la causa a raíz de la pandemia está creando una desconexión en el discurso predominante y esto es interesante también tenerlo en cuenta, esta desconexión que posibilita el jugar, el dominar nuestra manera de entender muchas cosas, ¿no? Los brotes de zoonosis están mediados por la acción humana en la mayoría de los casos y se han cuadruplicado en los últimos 50 años. Desde diferentes organizaciones internacionales se hace público que gran parte de este aumento, de esta cuadruplicar los casos, está directamente relacionado con la búsqueda de alimentos, de más alimentos de origen animal. Pero el discurso especista se encarga de esconder con su narrativa la responsabilidad y culpabilidad respecto a esta situación. La explotación implacable de los otros animales por la humanidad, especialmente para alimentación, aumenta drásticamente las oportunidades de zoonosis y que además estas zoonosis nos infecten. Pero lo verdaderamente importante es que no se haya dado anteriormente esta situación, porque tal como explotamos a los otros animales, las humanas perpetuamos deliberadamente el vector más grande de enfermedades zoonóticas que de otro modo no existiría. Tengo que mirar porque no lo veo. Bien. Tafalla nos explica que la humanidad se encuentra en un proceso de autoengaño. Tafalla es una filósofa, reconocida filósofa, Marta Tafalla, porque no quiere ver las causas de la pandemia. Si las humanas fuéramos más sensatas, nos dice Tafalla, una vez que el virus ha saltado de un mercado húmedo, lo razonable sería prohibir todos los mercados con animales vivos. Y deberíamos además generar un debate social muy serio respecto a cómo nos relacionamos, cómo nos alimentamos y qué hemos de modificar para que un desastre como el que tenemos ahora no vuelva a repetirse. Pero reconocer que nosotras mismas nos provocamos enfermedades es algo difícil de asumir, similar a lo que nos ocurre con el cambio climático. Esa falta de voluntad para hablar sobre el origen de la pandemia se debe, por un lado, al miedo, nos dice Tafalla. Tenemos miedo, porque nos aterra hablar sobre temas que desconocemos, que tenemos una intuición pero no queremos, o que sabemos y no queremos darnos cuenta de ello, ¿no? Y por otro lado, porque no queremos reconocer nuestros errores. Esta pandemia la hemos provocado las humanas, esto no hay duda, pero no nos gusta pensarlo, explica Tafalla. Hablamos de emergencia y de cómo diseñar nuestras vidas, pero no lo hacemos desde una perspectiva honesta, puesto que preferimos trasladar la responsabilidad a los otros animales, como si por ellos mismos pudiera darse este tipo de situaciones, ¿no? Sin la intervención humana. El dominio depredador de las humanas sobre los otros animales es la razón por la que las zoonosis representan hoy, a día de hoy, un 75% de las enfermedades infecciosas emergentes. Cada año fabricamos y matamos miles de millones de animales domésticos. Domésticos sabemos todas que son aquellos animales que se crían con las humanas, en todo el sentido amplio de criar, sea porque los consideramos parte de la familia o sea que los consideramos como animales cuyo uso va a ser la alimentación y llevarlos a un matadero, por tanto, ¿no? Destruimos hábitats biodiversos debido al pastoreo y a la producción de cultivos forrajeros. Cazamos, pescamos, comerciamos e incluso cultivamos millones de los denominados animales salvajes. Véase, por ejemplo, las factorías de pulpos, cualquier factoría de cerdos, en fin, todos estos lugares donde se fabrican animales, ¿no? Todo ello mientras explotamos a muchos para vestido, entretenimiento, experimentación, ocio, etc. La aversión generalizada a examinar la violencia evitable, pero normalizada, contra los otros animales impide la urgente y compleja cuestión de cómo reimaginar y cómo rediseñar nuestra manera de ser y estar en el mundo. Pasamos ya a la segunda parte de la presentación, que lo estoy haciendo al revés, ¿no? Como no lo veo, lo siento, pero como no lo veo, no sé para dónde va la cosa. A ver.
aquí, aquí, aquí. Ahora tendríamos que estar por aquí, me parece. No, aún tenemos que estar más allá. Aquí, tenemos que estar aquí. Gracias, Jorge. Decía que la segunda parte de la presentación son los escenarios y propuestas alternativas, y aquí decir que el consenso científico, ético, social conviene que hay dos propuestas fundamentales para detener nuestro deambular hacia ese punto de no retorno, ¿no? La primera es decrecer, esto ya lo hemos oído alguna vez, ¿verdad? Y la segunda, ayudar y dejar a la naturaleza que recupere su estado salvaje. Esta propuesta nos la trae Monbiot y lo denomina rewilding. El rewilding se traduce como renaturalización o resalvajización. Es una propuesta muy interesante, voy a explicaros un poco. Nos dice Monbiot que el desierto cámbrico en Gales es uno de los lugares donde él propone resalvajizar ese territorio, permitiendo que en los ecosistemas naturales se reinicie de nuevo el proceso ecológico. Nos dice regenerar todo un ecosistema, rediseñarlo, reintroduciendo animales y plantas y dejar que la naturaleza encuentre sus propios caminos. Es decir, volver no a lo que era antes, evidentemente, sino volver a tener un sistema ecológico que nos permita una calidad de vida, ¿no? Una forma de pensar un futuro. Ya sabemos que los futuros son eso, pero una forma de pensar cómo. En cuanto a decrecer, la segunda propuesta, resulta claro que si no decrecemos voluntariamente y de forma organizada, la biosfera nos obligará a hacerlo y será de forma dolorosa. ¿Por qué? Porque habremos entrado en un punto de no retorno con un hábitat sumido en catástrofes de diversa índole. Lo sensato es que los países enriquecidos, todos los países europeos, Estados Unidos, ¿bien? Otros países que están ahora emergentes, pero esos países enriquecidos, decrezcan tanto en población como en consumo. Y precisamente las dietas vegetales ahí serían una clave fundamental. Las medidas del decrecimiento, todas las sabemos ya, son menos energía, usar menos energía, viajar menos en avión, utilizar menos el automóvil y, por descontado, ascribirnos a dietas vegetales, que sería acabar con la explotación animal, que se está convirtiendo en un problema muy grave para la crisis climática. Esto sería, yo diría que diseñar, o mejor rediseñar, con mayúsculas, un nuevo tipo de vida. Científicamente, las dietas vegetales necesitan mucha menos agua, mucha menos energía, mucha menos tierra, así que acabando con la ganadería, todo el territorio que no necesitaríamos se podría devolver a la fauna salvaje, y esto es lo que consiste básicamente el rewilding. Monbiot, al concepto de rewilding, le suma una dieta libre de productos de origen animal, afirmando que son dos caras de la misma moneda para salvar el planeta. Y lo hace basándose en estudios científicos que muestran que la ganadería, sea intensiva o extensiva, es una de las principales responsables de la pérdida de biodiversidad. Ya llegando a modo de conclusiones. Ay, ¿voy otra vez al revés? Sí, ¿no? Aquí, nos vamos a quedar aquí. Decía que, llegando ya a modo de conclusiones, decir que la pandemia implica una crisis muy significativa en la vida cotidiana, en cómo nos relacionamos, en cómo pensamos, sentimos y actuamos esa nueva cotidianidad. Bueno, cuando hemos cambiado todas esas prácticas y cuando nos demos cuenta que el COVID-19 pasa a ser un recuerdo poco grato, notaremos que el mundo habrá mutado notablemente. Todavía nos queda un tiempo para ver, ¿no? Para notar más lo que ha pasado a partir del COVID. Estamos trabajando en ello, en la investigación. La relevancia de la pandemia no se refiere solo al impacto sobre la población, sino que también ha desvelado fenómenos y realidades sociales que estaban ahí y ha puesto de manifiesto lo mejor y lo peor de cada sociedad en su conjunto. Aplicando la célebre frase de Claude Lévi-Strauss, un conocido antropólogo, el coronavirus ha sido y es bueno para pensar, y lo es porque nos ha hecho recapacitar sobre un cúmulo de cuestiones que prepandemia no merecían atención o esta era superficial. Hemos aprendido que, a pesar del individualismo exacerbado que vivimos, es imposible acabar con el riesgo y la muerte sin una acción colectiva, incluso solidaria y responsable, por descontado. Habíamos olvidado que somos seres interdependientes, con la máxima repetida de que si tú no te proteges, yo no estoy protegida, porque hay circunstancias que nos afectan a todas.
De modo que el coronavirus deviene no solo un agente de impacto, sino también un motor, un estímulo para el cambio que focaliza en cuestiones latentes que al descubrirlas aparecen descarnadas. Y por otro lado, entrevemos posibilidades que nos permiten no ser solo personas afectadas por la COVID-19, sino también concienciar circunstancias opresoras y limitantes que el coronavirus ha desatado. La posibilidad de pensar otros mundos es una tercera dimensión junto al impacto y la visibilización que emerge en situaciones críticas cuando las sociedades discurren modos de actuar y superar límites que antes parecían imposibles, ¿no? Yo diría que la experiencia del virus debe hacernos recapacitar y notar que las humanas somos animales y como tales no somos resultados de procesos lineales, todavía lo sabemos, sino que resultamos de múltiples hibridaciones con otras especies, sean bacterias, virus, hongos, etcétera, registradas a lo largo del tiempo, por lo cual siempre nos hemos visto afectada por diferentes tipos de enfermedades, entiéndase pestes, gripes, viruelas, etcétera. Somos vulnerables y el coronavirus nos recuerda que no estamos solas, que es una falacia la exclusividad humana, que la vida biológica del virus deviene social, lo hemos interpretado muchas veces, lo habréis oído, el virus, la potencia que tiene, es como un enemigo, o sea, le damos lo personificamos, ¿no? Lo hemos convertido como el enemigo personificado. Y entonces lo que se crea es algo que ya conocemos, como ese mundo natural y ese mundo cultural se van difuminando y se crea ese continuum, como digo, harto conocido en Nature Culture, y de ahí el virus presenta un posicionamiento frontal contra el antropocentrismo imperante. Y ya para ir acabando, no, siempre me equivoco de lado. Y desde la perspectiva del giro ontológico hemos de considerar seriamente la agencia de las otras especies no humanas y advertir que la especie humana no es un ente estático, sino que somos en movimiento y estamos en constante transformación a través de relaciones transespecies, multiespecies, intra e interespecies. Al no ser las únicas que construimos el mundo, tenemos que comprender que todas esas otras también son nosotras, las contenemos. Y no pensar el virus como enemigo, sino mirarnos a nosotras mismas y a las prácticas que desplegamos y que han dado lugar a que el virus sea potente. Esta es la realidad del virus. Le hemos dado fuerza al virus, lo hemos hecho fuerte y que tengan capacidad para transformar no solo nuestras vidas, sino las vidas de los demás animales. No es que una entidad vírica salte de un animal a otro, sea este humano o no humano, sino que se propaga en un mundo interconectado, caótico y descontrolado. Culpar a los murciélagos, a los bisones, a los cerdos o a cualquier otro animal es lo infame que hacemos las humanas cuando somos nosotras quienes provocamos la explotación de los mismos. Y lo peor, el verdadero y contagioso riesgo es sucumbir a discursos simplistas que justifican la explotación animal obviando que esta es el origen y la posibilidad de nuevas pandemias y que, por tanto, si no acabamos con el especismo, no acabaremos con el problema. Pues muchas gracias, esto es lo que os quería presentar. Insisto, es una síntesis. Gracias. Buenos días, mi nombre es Adrià Voltas, miembro de miembro de Antropología de la Vida Animal, grupo de estudios de etnozoología. Y las 4 líneas básicas que quería presentar hoy sobre el proyecto que tengo en marcha lidian un poco con la pregunta de por qué y cómo rediseñar la educación post-pandemia, atendiendo a la necesidad de considerar los intereses de los animales no humanos desde la perspectiva educativa y, concretamente, por poner un poco más de contexto, me interesa la ventana de la educación secundaria obligatoria y, más concretamente, la alfabetización científica. Lo que voy a explicar hoy es, en primer lugar, una pequeña introducción para establecer cuál es el enfoque principal de este proyecto. Posteriormente, pasaré a comentar cuáles son las principales líneas de trabajo, los objetivos principales, los titulares principales y, a continuación, intentaré indagar en algunos de ellos. A modo de introducción y para plantear el enfoque del proyecto, me parecía interesante visibilizar o visualizar, mejor dicho, cómo la relación humano-animal está vinculada, ¿no?, con la emergencia de enfermedades zoonóticas. Lo que podemos ver en este esquema es cómo
todos los factores de riesgo que están asociados, ¿no?, a la emergencia de enfermedades zoonóticas están relacionados, ya sea de manera directa o indirecta, con la explotación de animales no humanos. De manera directa, por ejemplo, a través del comercio de animales silvestres o a través de la explotación de animales domesticados, y de manera indirecta a través de la destrucción de sus hábitats, ¿no? Y un esquema o una representación como esta también la podríamos elaborar, por ejemplo, para la crisis climática o para la crisis a la resistencia a antibióticos, y en ambos casos encontraríamos también la importancia clave de la relación humano-animal. Por tanto, no vemos cómo este vínculo tiene una importancia bastante relevante con lo que respecta al bienestar humano. Sin embargo, cualquier análisis que podamos hacer de esta relación y cualquier análisis que podamos hacer de la representación de esta relación en el contexto escolar estará sesgada mientras no tenga en cuenta los intereses de los animales no humanos. Y esto es lo que me lleva al enfoque principal del proyecto, que es un enfoque sensocéntrico. El enfoque sensocéntrico lo que hace es poner en el centro de la consideración moral el criterio de la sintiencia. ¿Y qué es la sintiencia? La sintiencia es la capacidad de experimentar estados afectivos, positivos y negativos. Es decir, dicho en términos más coloquiales, no es la capacidad de sufrir y disfrutar. Los organismos, los individuos que podemos sufrir y disfrutar, somos individuos que podemos ver nuestras vidas beneficiadas y perjudicadas, ¿no? De manera que tenemos un bienestar propio, tenemos unos intereses sobre los acontecimientos que suceden en nuestras vidas, ¿no? Como por ejemplo el interés en evitar el dolor. Pues bien, desde la ética animal se postula la sintiencia, ¿no?, como el criterio de consideración moral, de manera que todo aquel individuo, sea humano o no humano, que tenga la capacidad sintiente, debe ser un individuo que debe formar parte de nuestra esfera de consideración moral. Y es desde esta perspectiva desde la que propongo analizar, ¿no?, la representación de los animales no humanos en el contexto escolar. A modo ¿no?, un poco el planteamiento de los objetivos, en definitiva, sería establecer una conversación, ¿no?, entre el enfoque sensocéntrico y la consideración de los animales no humanos en el contexto educativo. Para ello me he centrado de momento en dos cuestiones principales, que sería la representación de los animales no humanos en la nueva ley educativa, en la LOMLOE, y, en segundo lugar, la representación de los animales no humanos desde diferentes aproximaciones educativas. Concretamente, me estoy interesando por la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la paz y la justicia social y la educación humanitaria, la pedagogía crítica animal. Y como último objetivo sería hacer confluir todas estas cuestiones desde el punto de vista de la alfabetización científica, ¿no? Resignificar la aproximación educativa STEM, ¿no?, que son las siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para, digamos, concebirla desde una perspectiva que incluya itinerarios educativos diseñados de manera que incorporen la consideración de los animales no humanos. Pues bien, para empezar un poco este análisis, ¿no?, debería empezar diciendo que la cuestión o la perspectiva de los animales no humanos ha recibido muy poca atención desde el punto de vista de la investigación educativa. Estos serían los dos estudios que se han realizado en el contexto del Estado español con relación al discurso sobre los otros animales en el contexto de la educación secundaria obligatoria, y ambos confluyen en las mismas conclusiones. Los animales no humanos son representados como bienes de consumo, son valorados por la aportación que hacen al medio natural, por la aportación que hacen a los seres humanos, y no son considerados como individuos con intereses. Y por vincularlo un poco con lo que comentábamos antes del enfoque sensocéntrico, una de las cuestiones también que se han caracterizado es que, por ejemplo, cuando aprendemos sobre el sistema nervioso de los animales no humanos, este aspecto nunca es vinculado a su capacidad de sufrir y nunca es vinculado a la situación que experimentan, que viven en los diferentes contextos en los que son explotados. Una idea, ¿no?, que recoge un concepto, que recoge esta representación de los animales no humanos en el contexto educativo, es el concepto del currículo oculto, que hace referencia, ¿no?, a todos aquellos efectos intencionados, no intencionados, del proceso de enseñanza-aprendizaje,
que si bien no forman parte de los objetivos oficiales, al final forman parte, ¿no?, de nuestro proceso de socialización de las relaciones humano-animal. Y os traigo un par de ejemplos. Uno de ellos es un enunciado de un banco de problemas de genética que se facilita al profesorado en formación de un máster de formación al profesorado en ciencias naturales. Y simplemente leo la primera frase que dice: un criador de zorros de pelaje plateado encontró en su granja un zorro de pelaje platino. Al cruzar este zorro platino con sus zorros plateados, la descendencia fue ta, 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 ta. ¿Vale? Por tanto, vemos esta representación, ¿no?, de los animales no humanos como bienes de consumo, ¿no?, y toda una invisibilización, normalización o una manera de pensar y sentir sobre los otros animales que nada tiene que ver, ¿no?, con sus experiencias vitales. Otro ejemplo, lo comento rápidamente, ¿no?, este sería también protocolos que se facilitan, ¿no?, en este máster de formación al profesorado en ciencias naturales con un dossier con protocolos sobre disección de diferentes órganos. ¿Y qué es lo que aporta la modificación de la Ley Orgánica de Educación a este respecto? Una de las, digamos, novedades más interesantes en este sentido es que entre los fines del sistema educativo español se incluye de manera explícita que se deberán adquirir valores en el respeto hacia los seres vivos, los derechos de los animales y el medio ambiente. Esto es una novedad absoluta y luego a lo largo del articulado podemos encontrar diferentes referencias con relación a la empatía y el respeto hacia los otros animales. Sin embargo, a partir de aquí se empieza a complicar la cosa. Entre los enfoques de la, la nueva Ley de Educación hay una importancia clave. Se establece como marco de trabajo fundamental la educación para el desarrollo sostenible. De hecho, la educación para el desarrollo sostenible se incorpora como parte de los programas de formación al profesorado. Sin embargo, no se hacen referencias a cómo la cuestión de la protección animal va a ser incorporada en la cuestión de la formación al profesorado. Esto por un lado. En segundo lugar, es importante destacar que la educación para el desarrollo sostenible presenta limitaciones inherentes con relación a la posibilidad de considerar los intereses de los animales no humanos. Y eso es lo que quiero comentar a continuación. La educación para el desarrollo sostenible tiene como eje vertebrador la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que son, representan, ¿no?, los principales retos en términos ecológicos y de justicia social de la humanidad. Y los diferentes análisis que se han hecho al respecto acaban coincidiendo en que estos objetivos han sido articulados desde un punto de vista antropocéntrico, ¿no?, de manera que son vertebrados, ¿no?, teniendo en cuenta los intereses de los seres humanos. Y de hecho los animales no humanos son representados, ¿no?, desde el punto de vista de las categorías genéticas, ¿no?, desde el punto de vista de engranajes que forman parte del ecosistema, desde el punto de vista del concepto de especie, ¿no?, desde el prisma de la biodiversidad, o desde el punto de vista de animales como recursos naturales disponibles para el consumo humano. Ante esta tensión que surge entre dos objetivos que aparecen en la ley, que, ¿no?, por un lado sería apostar por la educación para el desarrollo sostenible y por otro lado sería apostar por la educación en el respeto y la empatía hacia los otros animales, vemos que surge cierta incompatibilidad a la hora de tenerlos en consideración el uno con el otro, ¿no? De manera que aquí entra, ¿no?, la posibilidad de tener en cuenta determinadas reinterpretaciones que se han hecho de los objetivos de desarrollo sostenible para que estos puedan incorporar los intereses de los animales no humanos. Las dos interpretaciones que se han planteado hasta el momento son, por un lado, la posibilidad de considerar un 18º objetivo de desarrollo sostenible, que estaría centrado en visibilizar la necesidad de comprender a los animales no humanos como individuos con intereses. Y la segunda reinterpretación, quizá más ambiciosa que la anterior, lo que hace es directamente interpretar los objetivos de desarrollo sostenible desde un enfoque sensocéntrico, es decir, teniendo en cuenta los intereses de todos los seres sintientes y reconociendo que entre estos objetivos sí que hay algunos que solamente tendrían sentido directo para los seres humanos. Un ejemplo sería, por ejemplo, el objetivo 13, ¿no?, que tiene por título Acción por el clima,
Y digamos que desde este enfoque tendríamos que tener en cuenta que nuestras medidas de mitigación y de combate ante la crisis climática deberían tener en cuenta, ¿no?, los intereses de todos los seres sintientes, no solamente el bienestar humano. Pues bien, ¿no?, tenemos por un lado la necesidad, ¿no?, de reinterpretar los objetivos de desarrollo sostenible ante su incapacidad de tener en cuenta los intereses de los animales no humanos, y por otro lado tenemos aproximaciones educativas que desde su concepción ya han aspirado a incorporar la necesidad de tener en cuenta los intereses no humanos, ¿no?, que sería lo que podríamos considerar las pedagogías animales. Desde el siglo XIX tenemos la educación humanitaria, que tiene como principios, ¿no?, la compasión y la justicia social, y tiene una comprensión de interconexión, ¿no?, con relación a los derechos humanos, la protección animal y la protección ambiental. Luego, como una apuesta más reciente, tenemos las pedagogías críticas animales, que lo que hacen es trasladar los principios de los estudios críticos animales al contexto educativo, ¿no? Y por comentarlo brevemente, ¿no?, los estudios críticos animales tienen esta perspectiva de explicitación de las discriminaciones, específicamente, ¿no?, de la discriminación especista. Y además hacen una apuesta muy clara por, digamos, la consideración de los afectos dentro del sistema educativo. Aquí esto enlazaría muy bien con esta perspectiva sensocéntrica. Tienen además una perspectiva interseccional y apuestan de manera clara por el trabajo explícito y la crítica explícita por las cuestiones relativas a la industria animal. Y ya para acabar, a modo de conclusiones, las 4 líneas generales que he comentado aquí, sería por un lado, ¿no?, que los animales no humanos no han recibido suficiente atención desde la investigación educativa y que hoy el currículo presenta un discurso antropocéntrico especista. En segundo lugar, que la LOMLOE, la nueva Ley Orgánica de Educación, incorpora la empatía y el respeto hacia los otros animales. Sin embargo, todavía quedan incógnitas abiertas, cómo esto va a traspasar, ¿no?, en términos de formación del profesorado, desde qué enfoque se va a trabajar esta cuestión. Por otro lado, tenemos que esta ley hace una apuesta clara por la educación para el desarrollo sostenible. Sin embargo, se identifican incompatibilidades con la posibilidad de trabajar el respeto y la empatía hacia los otros animales, y que, por tanto, rediseñar, ¿no?, la educación post-pandemia debería pasar, por un lado, por la reinterpretación crítica de los objetivos de desarrollo sostenible y, en segundo lugar, por la entrada en el contexto escolar de las pedagogías animales. Y hasta aquí esta cuestión. Muchas gracias. Buenos días. Voy un poco rápida porque tenemos un tiempo limitado. Mi nombre es Alex González Segura. Yo también soy miembro del grupo de Antropología de la Vida Animal, grupo de estudios de etnogenealogía, amb la Mara i l'Adrià. Esta charla se titula Costes, beneficios y violencias en investigación biomédica, normalidad y emergencia sanitaria. Y aquí vamos a hacer un breve repaso, ¿no? Este estudio es un breve repaso sobre el fenómeno del diseño experimental en tanto que la experimentación animal en el contexto de COVID-19. Tenemos un problema, una emergencia sanitaria basada por un virus. Esto ya lo tenemos, como Mara lo ha puesto muy en manifiesto. Este origen del virus muy probablemente es de origen antropocéntrico, pero la ciencia inicia sus mecanismos para encontrar un tratamiento que nos ayude a mitigar los problemas de salud que nos causa el virus. Tenemos un camino ya preestablecido desde la ciencia para encontrar este tratamiento, que necesita básicamente y resumidamente de 3 cosas: conocimiento científico, financiación y también tiempo. Los agentes que intervienen en todo este procedimiento tienen diferentes papeles, desde investigadoras, desde personas que son gestoras, pacientes, etc. Pero también tenemos entidades, tenemos animales no humanos que intervienen. No sé si arriba es usted. Ahora, vale. Los individuos no humanos que participan en todo este procedimiento científico tienen un solo papel, es el papel de sujetos de experimentación. Este proceso de experimentación animal no es nada nuevo, es algo ya muy antiguo y que
tiene una dimensión que podemos poner un poco números para contextualizar y es, por ejemplo, solo en el número de individuos que se utilizan anualmente, se estima que son más de 115 millones. 115 millones de individuos cada año alrededor del mundo se usan para experimentación animal. En la Unión Europea la especie que más se usa son ratones, que constituye casi la mitad, luego lo seguirían peces, ratas, etcétera, hasta llegar a gatos, perros y primates no humanos que compondrían el 0,3% de estos más de 115 millones. ¿Para qué usamos estos animales no humanos en investigación? Pues mayoritariamente para investigación básica, que es aquella que tiene como objetivo encontrar las bases biológicas de fenómenos naturales. En menor medida, un 27% para la investigación aplicada, que es aquella que tiene una utilidad clínica directa, que sería la que en este proyecto se trata, para encontrar una cura para COVID-19. Y otras esferas son la toxicidad, que sería, por ejemplo, el testaje de sustancias para su toxicidad o seguridad en aplicación humana. Es una práctica tan común que hasta hemos llegado a erigir una estatua en Siberia al ratón considerado de laboratorio y desde la prensa se lo cataloga como a un héroe al que no se le han compuesto canciones. Lo tenemos mitificado como héroe, como un sacrificio que ha hecho por nosotros. Ay, es que tú pases. Si es que, bueno, en fin. No es una práctica nueva, este diseño experimental es muy antiguo y hasta su oposición tiene su propia historia. Desde los conceptos de piedad cristianos ya había una oposición directa y también ha habido oposiciones académicas de todos los tipos. Cabe destacar, por ejemplo, en 1885 en Oxford, que se creó el primer laboratorio dedicado a experimentación animal en el que muchas personas, tanto fuera y dentro de la academia, propusieron terminar con este laboratorio por motivos éticos. Lewis Carroll también formaba parte de este colectivo de académicas en Oxford y consideró el coste de torturar las criaturas de Dios, por poner un ejemplo. Hoy en día esta oposición a la experimentación animal toma muchas facetas y solo como ejemplo en temas de acción directa, por ejemplo, tendríamos el Animal Liberation Front que se encarga de liberar animales no humanos que están en centros de experimentación. Simplificando las posiciones que podemos tomar a nivel ético para justificar o no justificar la experimentación animal, nos podemos poner en los dos extremos, ¿no? Uno sería el mecanicista. Desde esta posición asumimos que los animales no humanos son máquinas muy complejas que responden a estímulos externos. Si asumimos esto como cierto, no hay ningún debate moral que pueda plantearnos la experimentación animal. En el otro extremo encontraríamos el abolicionismo, que, como ha dicho Adrià, postula la realidad científica de que los animales no humanos, algunos animales no humanos, sabemos que son sintientes, por lo tanto pueden sufrir placer o dolor, entre otras sensaciones, y por lo tanto son sujetos de consideración moral. Aquí tenemos un debate en el que se propone abolir la experimentación animal. La realidad actual no es ni uno ni otro, sino que estamos situadas en un sistema utilitarista, el cual, simplificándolo, considera que la práctica de la experimentación animal, este diseño experimental, es legítimo en cuanto los beneficios superan los costes. Lo tenemos reflejado si miramos la legislación de cómo es la experimentación animal, si vemos qué formación reciben las profesionales que tratarán con animales de modelos experimentales y también qué tipo de sensibilización o qué tipos que existen o que no existen en la población general. Vale, este estudio que está en curso, lo que estoy haciendo es recuperar a nivel bibliográfico los estudios científicos que usan primates no humanos para la experimentación para encontrar una vacuna para COVID-19. Se compone de 40 estudios que están entre el marzo del 2020 y el 2021, en el cual hay un contaje de 581 primates no humanos que han sido usados en experimentación animal con este fin. Se reportan por lo menos 6 especies, digo por lo menos porque hay un estudio que ni tan siquiera reporta la especie concreta del primate que utiliza. Y cabe destacar, entre otras cosas, que en muchos estudios, en la mayoría de los estudios, no se reporta la procedencia de estos primates, es decir, no se sabe si vienen de instalaciones especializadas de crianza o si se han capturado de entornos naturales.
Un 45% no reportan el uso de anestesia, aunque su uso es obligatorio, y tampoco se reporta qué compuestos se utilizan o en qué prácticas se utiliza la anestesia. Y en un 78% no se reportan el método que se ha utilizado para lo que se llama científicamente eutanasia, que no es más que el asesinato de los animales una vez ha terminado la experimentación. Entonces, desde un punto de vista utilitarista, nos podemos poner en este paradigma, que es el actual, y hacer un coste de beneficios y, un balance de costes y beneficios. Entre los costes nos encontramos pues, todas las prácticas a las que han sometido los primates humanos, desde la inoculación del virus, que por supuesto causa la enfermedad del COVID-19, extracciones de sangre, cirugías, alimentaciones forzosas, etc. Y por supuesto también tener en cuenta que los sujetos que se han utilizado inoculados con el virus, tanto como los que han sido grupo control, es decir, placebo, los que no se han inoculado, también han sido sacrificados, eutanasiados, asesinados al final del estudio. Otros factores de costes que hay que tener en cuenta y no están reportados directamente en los estudios son que tanto la captura, la cautividad y el aislamiento al que están sometidos estos primates no humanos son situaciones que provocan estrés y pueden provocar también muchas lesiones. En tanto a los beneficios, nos queda claro que esta experimentación animal nos reporta un mejor conocimiento de la enfermedad, que al final repercute en un desarrollo de vacunas que nos puede generar pues, un ahorro económico a los estados, porque siempre es mejor prevenir una enfermedad que curarla, y también, y sobre todo, que sería el objetivo principal de la experimentación animal, evitar el sufrimiento y la muerte humanas. No es nueva también la crítica a estos beneficios que nos puede reportar la experimentación animal. Se basa en tres grandes esferas de limitaciones que nos encontramos. La primera serían las diferencias biológicas. Estamos experimentando con animales no humanos que son de otra especie, tienen otro sistema fisiológico y tienen otro sistema genético. Por lo tanto, es posible que estemos encontrando hallazgos que no sean transferibles a la especie humana. En segundo lugar, cuando hacemos modelos animales desde el diseño experimental, estamos simplificando la enfermedad. Estamos solo causando la manifestación clínica y no sabemos causar todas las condiciones que preceden a la manifestación clínica. Por lo tanto, estamos usando modelos muy simples. Y finalmente hay que tener en cuenta que las condiciones de laboratorio, por supuesto, no son las condiciones naturales de los animales no humanos y que causan estrés y por lo tanto pueden ser un efecto confusor. La predictibilidad, es decir, un hallazgo que encontramos en un experimento que usa modelos animales, se reproduce solo en un 50% cuando vamos a estudios con humanas. Es decir, no da más. Podríamos lanzar una moneda al aire y apostar y tendríamos la misma probabilidad de acertar. Vale. Entonces, nos encontramos en este punto en el que los beneficios sí existen, son reales, son contrastables, pero hay una encrucijada ética. Tenemos que tomar decisiones y repensar y rediseñar qué es lo que queremos hacer a partir de aquí. Entonces, la primera pregunta que nos podemos plantear es, vale, ¿la experimentación animal es un problema? ¿Podemos reemplazarla? Sí, se puede reemplazar. Tenemos técnicas que prometen enfoques de diferentes tipos de nivel computacional, a nivel de cultivo celular, a nivel de organina chip, etcétera, que podrían sustituir o querrían sustituir la experimentación animal y, por lo tanto, dejar este debate ético en el que estamos ahora inmersas. ¿Qué necesitamos para poder empezar a sustituir la experimentación animal? Por supuesto, dinero, por supuesto, tiempo y, sobre todo, lo que necesitamos es que las instituciones empiecen a tomar en serio que es un problema y que tenemos que reemplazarlo. Necesitamos interés institucional para reemplazar la experimentación animal. Y ya terminando, solo a modo de conclusiones, para recoger un poco el discurso, estamos inmersas en un complejo sistema de experimentación animal en el que se entrecruzan motivos científicos a favor y en contra y motivos éticos a favor y en contra, posiblemente en contra, desde una perspectiva no antropocentrista. Por lo tanto, lo que... Va justísimo. Merci. Por lo tanto, lo que realmente necesitamos es una comunicación que sea fluida entre el mundo científico y el mundo ético. Necesitamos una visión multidisciplinar de este problema, de este paradigma, para superar los obstáculos que nos encontramos.
Tenemos que admitir que sí, la experimentación animal da un avance científico, cuestionable hasta cierto punto, pero que este balance que estamos haciendo de costes y beneficios siempre tiene un sesgo antropocéntrico. Es decir, solo estamos considerando los costes desde el punto de vista humano y nunca desde el punto de vista de los intereses de los animales no humanos sintientes. Finalmente, podemos pensar en reemplazar esta experimentación animal, pero un cambio del diseño experimental es un cambio que es estructural. No solo necesitamos técnicas que reemplacen, sino que necesitamos un cambio del paradigma ético en el que estamos ahora inmersas para repensar y reimaginar cómo podemos crear avance científico sin entrar en todo este sesgo antropocéntrico y dañar a animales no humanos. Y hasta aquí la presentación. Gracias.